Suma teológica, parte segundo, Simamuae, cuestión 18. Sujeto de la esperanza. Viene a continuación el tema del sujeto de la esperanza. Sobre él se formulan 4 preguntas. La esperanza radica en la voluntad. ¿Se da en los bienaventurados? ¿Hay esperanza en los condenados? ¿Tiene certeza la esperanza de los viadores? Artículo 1. Radica la esperanza en la voluntad. Lat. Objeciones por las que parece que la esperanza no radica en la voluntad. 1. Como ya hemos expuesto, que se setia yin undetueku 40a. 1. El objeto de la esperanza es el bien arduo. Ahora bien, lo arduo no es objeto de la voluntad, sino del apetito irascible. En consecuencia, la esperanza no radica en la voluntad, sino en el irascible du. Resulta superfluo añadir algo cuando se tiene lo suficiente. Pues bien, para perfeccionar la potencia de la voluntad es suficiente la caridad, la más perfecta de las virtudes. Por lo tanto, la esperanza no radica en la voluntad. 3. Una potencia no puede prorrumpir a la vez en 2 actos. Como el entendimiento no puede entender a la vez muchas cosas, pero el acto de la esperanza puede darse a la vez con el de la caridad, y el acto de ésta pertenece con toda evidencia a la voluntad. Luego la esperanza no radica en la voluntad. Contra esto está el hecho de que el alma no es capaz de poseer a Dios más que con el espíritu, que implica memoria, entendimiento y voluntad, como demuestra San Agustín en el libro de Trin. Ahora bien, la esperanza es virtud teologal, que tiene por objeto a Dios. Por lo tanto, como no puede radicar ni en la memoria ni en el entendimiento, que pertenecen a la facultad cognoscitiva, por fuerza tiene que radicar en la voluntad. Respondo, como hemos demostrado, un Q lleva 2. Los hábitos se conocen por sus actos. Ahora bien, el de la esperanza es un movimiento de la parte apetitiva, ya que su objeto es el bien, mas dado que en el hombre hay 2 apetitos, el sensitivo, que se divide en irascible y concupiscible, y el intelectivo, llamado voluntad, del que hemos tratado en otra parte, 5. A los movimientos que se dan en el apetito inferior con pasión, corresponden en el superior otros semejantes que se dan sin ella, como hemos expuesto. Uncum. 5 at 1. 1 to do. Q. Pintosa. 3 at 3. Pero el acto de la virtud de la esperanza no puede pertenecer al apetito sensitivo, ya que el bien, que es el objeto principal de esta virtud, no es bien sensible, sino divino. Por eso la esperanza tiene como sujeto el apetito superior, no el inferior, al cual corresponde el irascible. A las objeciones 1. El objeto del apetito irascible es lo arduo sensible, en cambio, el objeto de la virtud de la esperanza es lo arduo inteligible, o más bien, que trasciende lo inteligible. La caridad perfecciona de manera suficiente la voluntad en cuanto al único acto, que es amar, pero se requiere otra virtud que la perfeccione en otro acto de la misma, que es la esperanza. 3. Como ya quedó demostrado, 8. El movimiento de la esperanza y el de la caridad guardan mutua relación entre sí. Por eso nada impide que uno y otro movimiento se den en la misma potencia. De igual modo que el entendimiento puede entender al mismo tiempo muchas cosas relacionadas entre sí, como quedó demostrado en la primera parte, Coto 17 a 3. Artículo 2. ¿Se da esperanza en los bienaventurados? Trato objeciones por las que parece que se da esperanza en los bienaventurados. 1. Cristo, desde el principio de su concepción, fue comprensor. Ahora bien, Cristo tuvo esperanza, pues en su persona se dice, en ti, Señor, esperaré. Sal 31, como expone la glosa. En consecuencia, puede darse esperanza en los bienaventurados. 2. Como la consecución de la bienaventuranza es un bien arduo, también su continuación. Pues bien, los hombres, antes de conseguir la bienaventuranza, tienen esperanza de alcanzarla. Luego, después de alcanzarla, pueden esperar su continuación. 3. Por la virtud de la esperanza,
se puede esperar la bienaventuranza no solo para sí, sino también para otros, como ya hemos demostrado. Q. 3. Mas los bienaventurados que están en la patria esperan la bienaventuranza para otros, pues de lo contrario no rogarían por ellos. Luego en los bienaventurados puede haber esperanza. 4. Finalmente, a la bienaventuranza de los santos compete la gloria, no solo del alma, sino también del cuerpo. Pero las almas de los santos que están en la patria esperan todavía la gloria del cuerpo, como se ve en la Escritura, Ab 6:9, y en 12 Ad lit. En consecuencia, en los bienaventurados puede haber esperanza. Contra esto está lo que escribe el apóstol. Lo que uno ve, ¿cómo esperarlo? Rom 8:24. Ahora bien, los bienaventurados gozan de la visión de Dios. Luego en ellos no hay lugar para la esperanza. Respondo, si se sustrae a una realidad lo que le da la especie, se pierde esa especie, y la realidad no puede permanecer la misma. Así, perdida la forma del cuerpo natural, no permanece específicamente el mismo. Ahora bien, la esperanza, como las demás virtudes, reciben su especie de su objeto principal, como ya quedó expuesto. Qui descienda 5 y 6. Pero el objeto principal de la esperanza es la bienaventuranza eterna en cuanto asequible con el auxilio divino, como ya hemos dicho, que a estínoco deseará tú. Luego, dado que el bien arduo y posible no cae bajo la razón formal de la esperanza, sino en cuanto futuro, se sigue de ello que, cuando la bienaventuranza no es ya futura, sino presente, no puede haber allí lugar alguno para la virtud de la esperanza. De ahí que la esperanza, lo mismo que la fe, desaparece en la patria, y ninguna de las dos puede darse en los bienaventurados. A las objeciones 1. Cristo, aunque comprensor y por lo mismo bienaventurado en cuanto al goce divino, era, no obstante, al mismo tiempo, viador por la pasibilidad de la naturaleza humana que todavía llevaba, por eso podía esperar la gloria de la impasibilidad y de la inmortalidad, pero no por tener la virtud de la esperanza, cuyo objeto principal no es la gloria del cuerpo, sino la fruición divina. Tú. Se piensa que la bienaventuranza de los santos es la vida eterna, porque, por el hecho de gozar de Dios, se hacen, en cierta manera, participantes de la eternidad divina, que está por encima de todo tiempo. Por eso la continuación de la bienaventuranza no se distingue en presente, pasado y futuro. De ahí que los bienaventurados no tienen esperanza de su continuación en la bienaventuranza, sino que poseen la realidad misma, pues allí no hay razón de futuro. 3. Permaneciendo la virtud de la esperanza, por la misma se espera para sí y para los demás. Pero cuando desaparece en los bienaventurados la esperanza con que esperan para sí mismos la bienaventuranza, en realidad la esperan también para los demás, pero no por la virtud de la esperanza, sino más bien por amor de caridad, del mismo modo que quien tiene caridad de Dios ama con ella al prójimo, y sin embargo se puede amar al prójimo sin la virtud de caridad, sino por otra forma de amor, siendo la esperanza virtud teologal cuyo objeto es Dios, el objeto principal de la misma es la gloria del alma, que consiste en el goce divino, pero no la gloria del cuerpo. Por otra parte, la gloria del cuerpo, aunque tenga razón formal de arduo respecto a la naturaleza humana, no la tiene, sin embargo, para quien posee la gloria del alma, bien porque la gloria del cuerpo es insignificante en comparación con la gloria del alma, bien porque quien tiene la gloria del alma posee ya en su causa suficiente la del cuerpo. Artículo 3. ¿Hay esperanza en los condenados? Lat. Objeciones por las que parece que hay esperanza en los condenados. 1. Según el testimonio de San Mateo 25:4. Id, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo es no solamente un condenado, sino también el príncipe de ellos. Ahora bien, el diablo tiene esperanza, según el testimonio de Job 40:28. He aquí que su esperanza le defraudará. Parece, pues, que los condenados tienen esperanza. Tú.
Así como la fe puede ser formada e informe, así la esperanza. Pues bien, en los demonios y en los condenados puede haber fe informe, según leemos en Santiago 2:19. Los demonios creen y se estremecen, luego parece que en los condenados puede haber también esperanza informe. 3. Ningún hombre después de la muerte crece en mérito o en demérito que no tuvo en vida, según leemos en la Escritura. Si cayere el leño al mediodía o al aquilón, allí quedará. Eclo 11:3. Pero muchos de los que serán condenados tuvieron en esta vida esperanza, no desesperando nunca. Luego tendrán también esperanza en la vida futura. Contra esto está el hecho de que la esperanza causa gozo, según el apóstol. Gozaos en la esperanza. Rom 12:12. Los condenados, en cambio, no tienen gozo, sino dolor y llanto, como escribe Isaías 65:14. Mis siervos alabarán con exaltado corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del vuestro, y aullaréis por la contrición del espíritu. En consecuencia, en los condenados no hay esperanza. Respondo, como es de esencia de la bienaventuranza, saciar la voluntad, es también de esencia de la pena, que contraríe a la voluntad, aquello por lo que se inflige el castigo. Ahora bien, nada ignorado puede aquietar o contrariar a la voluntad. Por eso dice San Agustín en Supergen, adlit, que los ángeles no pudieron ser perfectamente bienaventurados en el primer instante, antes de la confirmación, ni miserables antes de su caída, por no saber su porvenir. En verdad, para la verdadera y perfecta bienaventuranza se requiere estar ciertos de la perpetuidad de su felicidad. De lo contrario, no se aquietaría la voluntad. De igual modo, formando parte de la pena de los condenados la perpetuidad de la misma, tampoco tendría razón de pena si no contrariara a la voluntad, lo cual sucedería en realidad si ignoraran su perpetuidad. Por eso, a la condición de miseria de los condenados, atañe saber ellos mismos que de ningún modo podrán evadir la condenación y alcanzar la bienaventuranza. Por eso se lee en Job 15:22. No confía escapar de las tinieblas a la luz. De todo eso resulta evidente que no pueden aprehender la bienaventuranza como un bien posible, ni tampoco los bienaventurados como un bien futuro. Por eso, ni en los bienaventurados ni en los condenados hay esperanza, pero los viadores, estén en esta vida o estén en el purgatorio, pueden tener esperanza. Unos y otros la conciben como un futuro posible. A las objeciones 1. Como escribe San Gregorio en 23 de Moral, esto se dice del diablo en sus miembros, cuya esperanza será anulada, y si se entiende del diablo mismo, puede referirse a la esperanza que tiene de vencer sobre los santos, a tenor de lo que antes había dicho. Espera que el Jordán afluya a su boca. Job 40:18. Pero de esta esperanza no tratamos aquí. Tú. Como escribe San Agustín en Enchir, la fe versa sobre cosas buenas y malas, pasadas, presentes y futuras, propias y ajenas. La esperanza, en cambio, versa solo sobre cosas buenas futuras que atañen a uno mismo. Por eso en los condenados se puede dar mejor la fe informe que la esperanza, puesto que los bienes divinos no son para ellos futuros posibles, sino ausentes. 3. La falta de esperanza en los condenados no varía su demérito, como tampoco en los bienaventurados el cese de ella aumenta el mérito, sino que lo uno y lo otro acontece por el cambio de estado. Artículo 4. ¿Tiene certeza la esperanza de los viadores? Lat. Objeciones por las que parece que la esperanza de los viadores no tiene certeza. 1. La esperanza radica en la voluntad. Ahora bien, la certidumbre pertenece al entendimiento, no a la voluntad. Luego la esperanza no tiene certeza. 2. La esperanza proviene de la gracia y de los méritos, como hemos dicho. Q. De 60 unarc. Tú. Pues bien, en esta vida no podemos saber con certeza que tenemos la gracia, según lo ya expuesto. 1.2q. 112a. Pai. En consecuencia, la esperanza de los viadores carece de certeza. 3. No se puede tener certeza de lo que puede fallar, pero muchos viadores que tienen esperanza fallan en la consecución de la bienaventuranza. Por consiguiente, la esperanza de los viadores no tiene certeza. Contra esto está lo que dice el Maestro.
La esperanza es expectación cierta de la bienaventuranza futura, y estas palabras se pueden tomar en el sentido que afirma el apóstol: sé a quien me he confiado, y estoy cierto de que es poderoso para guardar mi depósito. 2 Tim 1:12. Respondo: la certeza puede darse en una persona de dos maneras: esencial y participada. De manera esencial, se da en la facultad cognoscitiva; de manera participada, en cambio, en todo aquello que la facultad cognoscitiva encamina de manera infalible hacia su fin. En este sentido, se dice que la naturaleza obra con certeza como movida por el entendimiento divino, que encamina todo hacia su fin. En idéntico sentido, se dice también que las virtudes morales obran con más certeza que el arte, en cuanto que están movidas a sus actos por la razón, al modo de la naturaleza. De este modo, tiende también la esperanza hacia su fin con certeza, como participando de la certeza de la fe, que está en la potencia cognoscitiva. A las objeciones 1. La respuesta a la primera objeción queda dada en la solución al problema. La esperanza no se apoya principalmente en la gracia ya recibida, sino en la omnipotencia y misericordia divinas, por la cual quien no tiene la gracia puede conseguirla y así llegar a la vida eterna, y de la omnipotencia de Dios y de su misericordia está cierto el que tiene fe. 3. El hecho de que fallen en la consecución de la bienaventuranza algunos que tienen fe proviene del defecto del libre albedrío que pone el obstáculo del pecado, nunca por falta de la omnipotencia o de la misericordia divinas en la que se apoya la esperanza. Por eso no va en detrimento de su certeza.